Bien, entonces como parte del programa de hoy, yo haré nada más un poco de introducción en cuanto a actualización de lo que tenemos hasta el día de hoy sobre el programa Youth Lasgan. Posteriormente tendremos la jornada de docencia que estará a cargo de parte del doctor Reinaldo Pierre, que todos lo conocen, presidente de la LASGAN, y contaremos también con dos invitados especiales, expertos en el tema, el doctor José Cadena, de México, y el doctor Víctor Vila de España. Es un poquito lo que tendremos el desarrollo de la jornada. Bien, para empezar, un poquito sobre el programa, para los que aún no me conocen, yo soy Carlos Ruiz, actualmente estoy coordinando un poco lo que es el programa Youth Lasgan, que hemos iniciado desde a finales del año pasado y al día de hoy estamos empezando de forma oficial. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, sí. Ok, bien. Un poco lo que les voy a comentar en un breve resumen. Hablaremos sobre la actualización del programa en relación a los afiliados, hablando sobre las procedencias o los países procedentes, la experiencia de los que están en el programa y un poco también en relación a la vinculación con la sociedad. También propondremos una propuesta de temas o tópicos que creemos necesario para que podamos abordar como plan de docencia a lo largo de todo el 2021, con la idea de realizar o hacer una jornada de forma mensual en el cual podamos invitar a expertos en los temas que vayamos a desarrollar, que en este caso intentaremos contactar con los expertos con el apoyo de la LASGAN. Por otro lado, la idea de propuestas de líneas de investigación que podamos hacer a través del programa John Lasgan de forma multicéntricas. Otra propuesta en cuanto a la instalación de un posible programa de estancias formativas vinculadas a sus especialidades dentro del campo de la gastroenterología, patología y nutrición pediátrica, que veremos un poco más adelante. Para empezar un poco, les quería comentar actualmente el programa Youth Lasgan, cómo está organizado, después de haber empezado la iniciativa allá por octubre, noviembre del año pasado, después de la convención de la Lasgan, donde contamos con el respaldo 100% de la sociedad y por lo tanto se dio inicio a esta brillante iniciativa. A partir de ahí que se empezaron las convocatorias y se empezaron a recibir las solicitudes de las personas, de los gastros jóvenes interesados. Al día de hoy podemos decir con mucho orgullo, porque la verdad que no contábamos con esta afluencia, que el programa lo están perteneciendo 92 John Lasgan al día de hoy, 92 solicitudes que hemos recibido hasta esta tarde por la mañana, todos ellos procedentes de 15 países de Iberoamérica. Dentro, como dato a destacar, dentro de las solicitudes que hemos recibido de estos 92 John Lasgan, el promedio de experiencia de estos miembros anda alrededor de los 3 años desde que se dedican al campo de la gastroenterología, patología y nutrición pediátrica, en un rango de 1 año, máximo hasta 8 años. Un dato a destacar que de los 92 que tenemos hasta el día de hoy, el 70% de ellos están afiliados a lo que es la LASGAN. En esto tomaremos un poco de conciencia en el sentido de que, solo como modo de recordatorio, que uno de los requisitos fundamentales para pertenecer al programa John Lasgan es que estemos afiliados a la sociedad en general, lo que es la Lasgan. Entonces, de momento, solo un 70% de los integrantes están afiliados a la sociedad, a la Lasgan, ¿sí? Como vemos ahí, la distribución de integrantes o afiliados del programa según la procedencia, según el país, y para todos aquellos interesados que todavía un poco no estaban informados, no estaban al día, actualmente cada país tiene un coordinador John Lasgan, por el cual haremos una vinculación directa y estaremos al tanto de transmitir un poco la información con más brevedad. Yo luego dejaré la presentación para que más o menos todos aquellos que no saben quién es el coordinador de sus respectivos países, que sepan que cada uno los tiene. Al día de hoy son 4
países en el cual todavía no se ha nombrado el coordinador. La verdad que esto ha sido de forma voluntaria. Los integrantes de cada país se reúnen entre ellos y ellos, por común acuerdo, deciden quién es su coordinador. Al día de hoy faltan que me informen el coordinador de Perú, de Cuba, de Ecuador y de Honduras. El resto de coordinadores ya está establecido para todos aquellos interesados. Entonces, como parte del plan de trabajo del 2021, una de las cosas fundamentales que intentaremos impulsar y que se está dando inicio el día de hoy, o se dará inicio con la conferencia magistral del doctor Pierre, va a ser establecer en los tiempos de ahora webinar en forma con el objetivo de ofrecer docencias, jornadas científicas relacionadas a un tema concreto. ¿Cuál es el objetivo? Será fundamental que sea un tema en el cual todos los integrantes, a través del coordinador de cada uno de ellos, consideremos que realmente va a ser un tema que nos va a ser útil, práctico, en el día a día de nuestra formación, o que creemos de que necesitamos un poco más de información sobre esta, o al menos la experiencia, la transmisión de conocimientos de los expertos en el tema. De ahí es que nos hemos puesto en contacto con cada uno de los coordinadores para que cada uno de ellos, en función del resto de los miembros de cada país, más o menos nos vayan diciendo los temas o tópicos que podrían ser de interés o de utilidad dentro del campo, dentro de la zona donde se desarrolla. Como sabemos, hay diferentes zonas en las cuales determinadas patologías tienen más práctica del día a día que otras, por lo tanto, el interés por cada una de ellas puede variar. De ahí la idea de hacer un acuerdo entre todos y que nos sea útil para todos. Dentro de la información que hemos recibido y del cual al día de hoy, sí, el resto de los coordinadores nos pasa los temas de interés, son las jornadas mensuales, que será como una propuesta al día de hoy. Hablaremos de los temas que vemos ahora. Desde el punto de vista de gastroenterología, la idea o la mayoría de los miembros Yurlancas tienen interés sobre abordar temas relacionados a enfermedad inflamatoria intestinal, temas sobre gastroparesia, ingestión de cáustico y pancreatitis crónica. A nivel de tópicos nutricionales, tenemos el manejo de la alergia alimentaria, trastornos de la conducta alimentaria, haciendo énfasis en el abordaje nutricional de los pacientes con trastorno del espectro autista y trastornos de hiperactividad, dieta cetogénica y el abordaje o manejo nutricional de la esofagitis eosinofílica. En el campo de la hepatología, los temas de interés al día de hoy, las manifestaciones o afectaciones hepáticas en fibrosis quística, esteatosis hepática no alcohólica, hipertensión portal, deficiencia lipasa ácida lisosomal. Y dentro de temas relacionados a estudios complementarios, se ha mencionado la utilidad de la interpretación de la manometría anorrectal y la utilidad de la interpretación de la pH impedanzometría. Esto en general al día de hoy son los temas que tenemos disponibles y de los cuales intentaremos sacar un programa que nos permita abordar un tema de forma mensual, en el cual la idea es ir intercalando entre un tema de gastroenterología, un tema de patología y un tema de nutrición. Como fecha propuesta, y tomando la iniciativa de que la actividad hoy se está realizando un jueves, tenemos pensado proponer, para que quede establecido, realizar estas jornadas el segundo jueves de cada mes. Esto ya lo hablaremos un poquito en conjunto, también con los coordinadores de cada país, para terminar de definirlo, si vemos la viabilidad de quedar los segundos jueves de cada mes para organizar esta jornada, y que ha quedado establecido a partir de abril, que sería la próxima jornada, hasta diciembre. Por otro lado, tenemos ahí un poco otra iniciativa, o un poco ambiciosa, podríamos decir, pero de alguna manera nos gustaría darle forma para ver si podríamos llevarlo a cabo y al final se podría efectuar. Y esta es la propuesta de realizar estancias formativas. Sabemos, como hablaba previamente, que según la procedencia, el país donde nos desarrollamos, donde hacemos las prácticas del día a día,
hay sitios donde algunos campos están más desarrollados o tienen más experiencias dentro de la práctica del día a día con otros sectores. Por lo tanto, de alguna manera, si podemos ayudar a equiparar esos conocimientos o esa práctica entre todos, entonces una de las formas que nos queríamos plantear es proponer estancias formativas en algunas subespecialidades dentro del campo de la gastro, la hepato y la nutrición. En este caso, estas subespecialidades son dentro propios de patologías. Sabemos que la mayoría de nosotros, la formación que generalmente tenemos es parte de la gastro y la nutrición. Hay un grupo pequeño que tiene una formación en hepatología, pero hay muchos gastros o nutriólogos que les gustaría también tener una mejor formación en cuanto a la hepatología y que probablemente no han tenido la oportunidad. Entonces, de alguna manera, instar a ver si logramos esta estancia formativa, así como hepatología, en la parte de motilidad, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades metabólicas y fibrosis quística como campo iniciales. Es un proyecto bastante ambicioso, en el cual tendríamos que trabajar mucho, en el cual obviamente tendríamos que solicitar el apoyo de la GASAN como sociedad y de alguna manera intentaremos darle forma y ver si hay posibilidades de llevarlo a cabo. Pero es una Bien, cosa de ahorita lo hago. tenemos Perfecto. mucho Ahorita interés mismo. en Escucha. poderlo concretar. Por otra parte, las líneas de investigación. Son una de las ideas propuestas, en este caso, que dentro del programa Jun Lasgan podamos realizar trabajos de investigación, estudios de investigación multicéntricos que nos permita proyectar un poco más nuestra práctica del día a día y también siempre tener en cuenta sitios donde por afluencia de pacientes por demanda no pueden generar diversos estudios porque probablemente no tienen la población requerida. Por lo tanto, la unión entre todos, como John Lanzan, intentar instaurar líneas de investigación multicéntricas que nos permita trabajar en conjunto, tanto en el área de la gastroenterología, el área de la patología y nutrición. La idea como proyecto inicial es, durante el 2028, entre todos generar una línea de investigación en el campo de la gastro, una línea de investigación en el campo de la patología y una de nutrición. Y crear los grupos como parte inicial para todos aquellos interesados. La idea es programar una reunión en el cual discutamos los posibles temas que tengan viabilidad y que al cabo puedan llevarse a cabo. En este caso ya mandaremos las notificaciones a través de los coordinadores para que nos envíen todos los interesados y de esta manera convocar una primera reunión y empezar a darle forma a esta iniciativa. Y por último, que es también una propuesta que podría ser también un poco ambiciosa, pero yo a mí en lo personal creo que lo veo bastante viable. Como todos sabemos, este año se celebrará de alguna manera el Congreso Mundial de Gastro, Hepato y Nutrición Pediátrica en Viena. Entonces sabemos probablemente por la situación de la pandemia que lo más probable es que sea online. Entonces, una de las ideas también que podríamos proponernos para este año es intentar hacer una jornada posterior a este congreso. Como sabemos, no todos tenemos la oportunidad de poder asistir cuando eran presenciales, probablemente no todos vamos a tener la posibilidad de estar también conectados durante los días que durará la jornada, que alrededor suelen ser una semana. Por lo tanto, habrán mucha información enriquecedora que nos podamos acceder a ella, y como todos, pues también necesitamos de ella y nos gustaría estar presente o al menos estar conectados. Entonces, también como proyecto ambicioso que empezaremos a darle forma, la idea es que entre nosotros los Jun Lasgan intentemos realizar una jornada posterior al Congreso Mundial. ¿En qué consistiría esta jornada? Es
es en función del número de John Laskin que puedan asistir o puedan conectarse, si es vía online, a este congreso, intentar delegar ciertos temas interesantes del campo de la gastroenterología, patología y nutrición pediátrica, y que puedan asistir o estar presentes en diferentes charlas, y posterior a este congreso podamos coger las conferencias y los resúmenes más relevantes del congreso, tanto de gastro, de pato y nutrición, y posteriormente reunirnos como programa, y que los que pudieron estar nos hiciéramos un resumen de la información más relevante, para que también puedan acceder y al menos pueda llegar esta información a los miembros que no pudieron acudir o que no podrán conectarse, de tal manera que todos podamos tener a esa información, tomando en cuenta de que será un evento muy importante dentro de nuestra práctica del día a día. Entonces creo que puede sonar un proyecto un poquito ambicioso, pero yo en lo personal creo que puede ser muy viable, e intentaremos darle forma, y obviamente aquí necesitaremos la colaboración de todos los integrantes, de todos los afiliados. Y una vez que estemos establecidos, realizaremos la organización de ellos. Entonces, esto es parte un poco de lo que pretendemos desarrollar durante el 2021 como programa. Intentar de ir poco a poco dándole forma, y de tal manera que la información y todas las actividades sea de provecho para todos, de ahí la importancia de todos estar implicados y entre todos sacar adelante el desarrollo del programa. Y por mi parte eso sería todo, un poquito lo que les quería comentar como parte de lo que estamos haciendo hasta ahora y lo que pretendemos hacer como plan de trabajo el 2021. No sé si algunos 5 minutos para si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Si alguien quiere levantar la mano virtualmente, puede hacerlo. ¿Alguna sugerencia, alguna propuesta? Estamos abiertos. Si no, seguimos adelante. Por el chat te están escribiendo, Carlos. Espera, que estoy intentando, que ya me hice un... No logro ver el chat. Ok. Dice, por favor, silenciar a... Muy bien. Son felicitaciones y agradecimientos de momento. Carlos Timosi, creo que podemos continuar. Sí, yo creo que... Adelante. Sí. Bueno, vale. Muchísimas gracias. Entonces vamos con la parte... Carlos, seguimos. Muy buenas noches. Yo esta noche voy a hablar con ustedes sobre el manejo endoscópico de la hemorragia digestiva superior de carácter varicial, y vamos a revisar, por supuesto, algunos aspectos teóricos, pero también vamos a revisar algunos aspectos prácticos. Ahora, si vamos a hablar de varices esofágicas, obviamente tenemos que hablar de hipertensión portal, y podemos definirla como un síndrome clínico definido hemodinámicamente como un aumento patológico del gradiente de presión portal, que no es más que la diferencia entre la presión en la vena porta y la vena cava inferior, y por la formación de colaterales portosistémicas que derivan parte del flujo portal hacia la circulación sistémica. Los valores normales del gradiente de presión portal son o están entre 1 y 5 milímetros de mercurio. La hipertensión portal es clínicamente significativa cuando aparecen las manifestaciones clínicas de la enfermedad o cuando el gradiente excede los 10 milímetros de mercurio. Cuando revisamos las causas de hipertensión portal en niños, y esto es una publicación española, fíjense que de acuerdo a esta publicación, 50% de las causas de hipertensión portal en niños están relacionadas con la presencia de cirrosis hepática.
y 70% de los casos de cirrosis hepática en niños, de acuerdo a esta publicación, corresponden a casos de atresia de vías biliares. Y por supuesto, otros síndromes de colestasis como el síndrome de Alagille, la colestasis intrahepática familiar progresiva y la colangitis esclerosante. De acuerdo a la misma publicación, las causas de hipertensión portal que cursa con hígado no cirrótico pueden estar alrededor del 36% de los casos y tienen casi todas que ver con obstrucción de la vena porta, de la obstrucción extrahepática de la vena porta. Ahora, hay que evaluar muy bien de dónde proviene la data, porque en cuanto a las causas de obstrucción extrahepática de la vena porta, hay publicaciones que señalan que en países del tercer mundo, estas causas, la mayor parte de estos pacientes tienen antecedentes del cateterismo umbilical, bonfalitis, puede corresponder hasta el 54% de los casos de hipertensión portal en niños. Y las varices esofágicas derivadas de causas extrahepáticas como estas pueden ser responsables hasta del 84% de las hemorragias digestivas superiores en pediatría. De manera que la data obviamente debe ser interpretada dependiendo de su lugar de procedencia. ¿Qué podemos decir sobre varices esofágicas en niños con hipertensión portal? Podemos decir que más del 50% de los niños con cirrosis hepática presentan varices esofágicas. En niños con atresia de vías biliares, la incidencia de sangrado varicial oscila entre un 17 y un 29% durante los primeros 5 a 10 años de la vida. En niños con trombosis de la vena porta, que dijimos que es una causa muy importante en nuestros países, hasta un 50% de ellos han experimentado al menos un episodio de sangrado varicial a los 16 años, y la mortalidad por hemorragia varicial oscila entre un 2.5 y un 20% en niños con hipertensión portal. El diagnóstico, por supuesto, se basa en una adecuada anamnesis de historia clínica, sobre todo insistiendo en antecedentes de hepatopatía, cateterismo umbilical, el laboratorio que nos puede establecer la diferencia entre un hígado sano y un hígado enfermo, la ecografía y específicamente la ecografía con efecto Doppler, que tiene una sensibilidad altísima, sobre todo para el diagnóstico de trombosis o cavernomatosis de la vena porta, la angiotomografía, la angiografía y la endoscopia como una forma de establecer la presencia o no de varices esofágicas en el paciente con diagnóstico de hipertensión portal. En este momento me voy a referir a un estudio publicado en el 2016 por el doctor Gana, un hepatólogo chileno, que hizo algo muy interesante. Hizo una encuesta entre sus colegas gastroenterólogos pediatras chilenos, encuestó alrededor de 64 especialistas en gastroenterología pediátrica, obtuvo una tasa de respuesta más o menos del 52%, y los resultados de esta encuesta son bastante interesantes y aplicables a otros países. Una de las preguntas estuvo relacionada con la forma de hacer diagnóstico de varices esofágicas, y él preguntó sobre el tipo de paciente en el cual los gastroenterólogos pediatras chilenos realizan screening para el diagnóstico de varices esofágicas, el método que utilizan y el intervalo, cada cuánto tiempo hacen ese screening. Con respecto al tipo de paciente en el cual se realiza el screening, fíjense que 74% de los pacientes que respondieron a la encuesta señalan que realizan screening para el descarte de varices esofágicas en pacientes con daño hepático y esplenomegalia. Y 63% de las respuestas estuvieron enfocadas en pacientes con daño hepático y trombocitopenia, y pacientes con daño hepático y evidencia ecográfica de colaterales portosistémicas. Cuando les preguntaron a los médicos especialistas el método para realizar ese screening, fíjense que el 89% de los médicos que respondieron a la encuesta utilizan la endoscopia como un método para realizar el screening, mientras que un 23% de ellos realizan ecografía. Y cuando el screening es negativo, cuando el primer screening es negativo y no hay evidencia de varices esofágicas en un paciente con hipertensión portal, el intervalo que el 70% de los médicos utilizan para repetir el screening y hacer un seguimiento es de aproximadamente 12 meses. Cuando se trata de hacer screening y hacer diagnóstico de varices esofágicas, se trata de establecer sus características, y existen varias clasificaciones que nos permiten establecer también cuáles de ellas van a meritar tratamiento, cuáles de ellas van a necesitar profilaxis primaria o secundaria. Una de esas clasificaciones es la clasificación de Brady, que habla de 5 grados, que va desde el grado 1, que son varices que apenas protruyen sobre la mucosa del esófago, que suelen desaparecer con la insuflación, en ocasiones solo son visibles durante la maniobra de Valsalva, y esta clasificación alcanza hasta el grado 5, que son varices muy prominentes, que casi contactan con la pared opuesta, que son tortuosas, que se coalescen unas con otras y que tienen signos de sangrado inminente. Por supuesto, las varices susceptibles de tratamiento endoscópico son las de grado 3 en adelante.
Siguiendo con el estudio del doctor Gana, Juan Cristóbal Gana, él investigó también sobre la implementación de estrategias de profilaxis primaria. Y fíjense que el 71% de los médicos encuestados o de los médicos que respondieron a la encuesta utilizan beta bloqueantes o beta bloqueadores como una estrategia de profilaxis primaria en pacientes con hipertensión portal y varices esofágicas. Y un 31% de los pacientes utiliza la ligadura, que es lo que vamos a hablar hoy, la ligadura de las varices esofágicas. Obviamente, el establecimiento de estrategias de profilaxis primaria está muy claro en población adulta, pero todavía existe mucha controversia en población pediátrica. Y les voy a mostrar este estudio publicado en Journal of Pathology de 2017, en donde un grupo de pacientes pediátricos con cirrosis y un grupo de pacientes pediátricos sin cirrosis, pero todos con hipertensión portal y todos con varices esofágicas, fueron sometidos a profilaxis primaria. Y fíjense que en el grupo de pacientes con hipertensión portal sin cirrosis, luego de varios años de establecido esa profilaxis primaria endoscópica, la sobrevida es del 100%, es decir, no hubo registro de mortalidad, mientras que en el grupo de pacientes con cirrosis e hipertensión portal, la realización de profilaxis primaria mantuvo una sobrevida más o menos el 93%. De manera que son datos que hablan a favor de la realización de profilaxis primaria de carácter endoscópica con ligadura en pacientes pediátricos con hipertensión portal, pero todo bajo ciertos criterios. ¿Cuáles son los pacientes que son candidatos a profilaxis primaria? Son estos los pacientes que son candidatos a profilaxis primaria, son este tipo de varices que tienen los signos de riesgo de sangrado, las manchas rojo cereza, las manchas rojas lineales, los puntos hematoquísticos, el eritema. Estos son pacientes que entonces deberíamos, aunque nunca hayan sangrado, planificar para, repito, profilaxis primaria. Con respecto a la profilaxis secundaria, fíjense que cuando se trata de un primer episodio, un primer y único episodio de sangrado varicial, el 97% de los médicos optan por la ligadura como método de elección para realizar la profilaxis secundaria. Ahora, cuando ya se trata de episodios recurrentes, fíjense que la tasa de respuesta a favor de la ligadura disminuye y se reduce un 54%, y es allí donde los médicos comienzan a implementar otras estrategias, como por ejemplo la derivación portosistémica intrahepática transyugular o TIPS, los shunts quirúrgicos y el trasplante. De manera que se trata de un primer episodio, pareciera que el método de elección es la ligadura de varices esofágicas, y ya cuando se trata de episodios repetidos, lo cual habla de una poca respuesta o una baja respuesta a la ligadura, hay que implementar otras estrategias. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, se me ocurrió que podría resultar interesante para esta conferencia hacer una especie también yo de encuesta entre mis colegas endoscopistas pediátricos, y escogí al azar a 10 endoscopistas pediátricos ibero-latinoamericanos, y especialmente para esta conferencia les pregunté, les interrogué y les pedí que compartieran conmigo y con nosotros sus tips and tricks, sus tips y sus trucos, las cosas que usan y que hacen a diario y que para ellos pues resultan en un procedimiento más efectivo, más exitoso y con menor riesgo de complicaciones para nuestros pacientes. Entonces vamos a ver los tips and tricks de 10 endoscopistas pediátricos y iberoamericanos en el manejo del sangrado variceal en niños. Por supuesto, tengo que darles a cada uno su crédito, tengo que nombrarlos. Participaron en esta especie de encuesta rápida el doctor Guillermo Alarcón, de Neuquén, Argentina, la doctora Claudia Sánchez, de Bogotá, Colombia, el doctor Víctor Vila, del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, España, el doctor José Cadenas y Montserrat Casares, del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, el doctor Milton Mejía, del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, de Managua, Nicaragua, el doctor Claudio Iglesias, de Montevideo, Uruguay, la doctora Nina Colina, del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, de Caracas, Venezuela, la doctora Dianora Navarro, del Hospital Miguel Pérez Carreño, de Caracas, Venezuela, y por supuesto su servidor. Entre todos lo que tratamos es de comparar, evaluar lo que hacemos a la hora de realizar ligadura de varices esofágicas como una forma de ayudar sobre todo a quienes comienzan. Yo creo que este mensaje está dirigido a quienes comienzan, se introducen en el mundo de la endoscopia y en el mundo del manejo del sangrado varicial en niños, que por supuesto una cosa es la teoría, pero otra muy, muy distinta es la práctica.
Frente a un paciente que consulta por una hemorragia digestiva, por supuesto, cada vez que nos llega a la guardia el fin de semana un niño con hematemesis o melena, hay que pensar en la posibilidad de varices esofágicas. Y por supuesto, en estos casos, la anamnesis detallada, interrogando sobre antecedentes de hepatopatía o cateterismo umbilical durante el perionatal, son datos muy importantes. Si la primera endoscopia da como diagnóstico el de unas varices esofágicas sangrantes, pues obviamente el paciente ingresa para evaluación y aquí vienen todas las estrategias de tratamiento preendoscópico que discutimos en la conferencia anterior, los parámetros y los criterios para estabilización hemodinámica, terapia transfusional, y está justificado de entrada al tratamiento farmacológico con somatostatina u octreotide. Bueno, algunos centros, y esto resultó parte de la conversación que tuvimos entre los endoscopistas a quienes ya presenté, se utiliza el balón de Senseke-Blakemore, el balón pediátrico, preferiblemente el conjunto con tratamiento farmacológico y durante un tiempo no mayor a las 24 horas. ¿Cuál sería la utilidad del balón de Senseke-Blakemore? Sería útil en pacientes que presentan un sangrado varicial masivo, como una forma de tratamiento paliativo temporal mientras se prepara una estrategia más definitiva, se reúne el equipo, se prepara la ligadura, o también pacientes que tienen un sangrado masivo refractario a ligadura, de igual forma, como una forma de establecer un control paliativo del sangrado mientras se implementa una estrategia tal vez tipo quirúrgica o tipo TIPS. Esos son, digamos, los escenarios en donde este balón es normalmente utilizado. Pero digamos que en algunos centros se utiliza y se tiene a la mano para la emergencia del paciente sangrante con un sangrado varicial masivo que amerita, por supuesto, una estrategia al menos de carácter paliativo y de forma temporal. No más de 24 horas, porque más de 24 horas ya comienzan a aparecer complicaciones locales por la presión que generan los dos balones, el balón esofágico y el balón gástrico. Ahora bien, frente a una endoscopia con hallazgo de varices esofágicas sin evidencia de sangrado activo, ¿qué es lo que nuestros expertos recomiendan? Nuestros endoscopistas iberoamericanos recomiendan siempre hacer una buena endoscopia con evaluación de todo el tracto digestivo superior, esófago, estómago, duodeno, no solo para evaluar las varices esofágicas, su calibre, su distribución, si existen o no signos de riesgo de sangrado, sino para descartar la presencia de varices esofagogástricas, gastropatía hipertensiva, y para iniciar el plan. Siempre hay que tener un plan y elegir de entrada cuáles son las varices que van a ser bandeadas. Esta endoscopia completa de diagnóstico, recuerden que no va a ser posible hacerla cuando se vaya a hacer la ligadura, porque ya una vez colocado el tope o el tambor, ya obviamente la visibilidad se reduce y ese no va a ser el momento en poder establecer si hay varices esofagogástricas u otras variables importantes para la aplicación del tratamiento. De manera que esto debe hacerse en el paciente con varices que electivamente entra a una sala endoscópica para una evaluación completa. Esa evaluación, por supuesto, debe ir también dirigida a descartar las diferentes causas de hipertensión portal y hacer una evaluación también de posibles factores predictores de sangrado, factores indirectos como el fibrinógeno sérico, el tiempo de protrombina, las plaquetas séricas y el índice de plaquetas longitud esplénica. Se ha demostrado que, por ejemplo, un fibrinógeno sérico por debajo de 200, unas plaquetas séricas por debajo de 115, pueden ser índices indirectos, predictores de sangrado, y son estos los pacientes que nosotros debemos abordar tanto desde el punto de vista farmacológico como desde el punto de vista endoscópico para precisamente reducir ese riesgo de sangrado. Lo otro es decidir si el paciente nunca ha sangrado, la realización de profilaxis primaria, dependiendo de la condición de base, identificando los pacientes de riesgo y, por supuesto, frente a varices grandes con signos de sangrado como los que ya les mostré. Vamos a ver, este es un caso que vi recientemente. Este es un niñito de 12 años que, fíjense, él estuvo por lo menos 2 años en estudio por hematología, por una visitopenia. Cuando hablo de estudio por hematología es que hablamos de médula ósea, etcétera, etcétera. Estuvo estudiándose por una visitopenia hasta que una noche, un domingo por la noche, hizo una primera hematemesis. Y entonces cuando me llaman y me dicen que un paciente de hematología en estudio por una visitopenia está en la emergencia con una hematemesis. Y a mí lo primero que se me ocurrió preguntar es si ese paciente con esa visitopenia, además de la visitopenia, tenía una esplenomegalia.
Me dijeron que sí. Entonces, por supuesto, ahí es donde uno hace la ecuación, ¿no? O sea, visitopenia y esplenomegalia, eso probablemente es un hiperesplenismo secundario a hipertensión portal y es probablemente la causa de la hematemesis y varices. Y en efecto, eso fue lo que resultó de nuestra primera endoscopia, un paciente con unas varices esofágicas grado 2, grado 3, que sangraron por primera vez ese fin de semana. El paciente además tiene una gastropatía hipertensiva y si se fijan en la imagen del ultrasonido tiene una hepatopatía crónica que había pasado desapercibida, tiene unas lesiones quísticas múltiples, una enfermedad parenquimatosa, también tiene lesiones quísticas en riñón, lo cual habla tal vez a favor de un síndrome poliquístico hepatorrenal y tiene todo el comportamiento de una insuficiencia hepática, no solo tiene hipertensión portal, tenía en ese momento criterios clínicos de encefalopatía, tiene actualmente ascitis, o sea que es un paciente que pudo haber sido diagnosticado tal vez en una etapa más temprana de la evolución de su enfermedad, pero que simplemente fue orientado de manera inadecuada hacia otra patología y hacia otro escenario que no está relacionado realmente con su condición de base. ¿Qué sucede cuando vamos a hacer una ligadura de varices esofágicas de forma electiva? ¿Verdad? Bien sea como profilaxis primaria o como profilaxis secundaria, que es lo que recomendamos. Bueno, preparar al paciente. Preparar al paciente significa un paciente estable, en buenas condiciones, clínicamente y hemodinámicamente estable. Trabajar con el equipo adecuado, un canal de trabajo de por lo menos 2.8 milímetros es lo más recomendado, colocar correctamente el sistema de banding, asegurarse de su buen funcionamiento, hacer todas las pruebas antes de iniciar el procedimiento, el test de succión. Recuerden que el éxito de una buena ligadura depende de la presión negativa que genera el equipo, lubricar adecuadamente todo el sistema. Realmente van para ligadura las varices que tienen cierto diámetro, grado 3, grado 4, grado 5, de acuerdo a la clasificación que les mostré. Las varices más pequeñas, por ejemplo, los grados 2, irían solo si se trata de profilaxis para tratamiento farmacológico. Muy importante, y en esto coinciden todos los endoscopistas que intervinieron en esta encuesta. Si no hay un buen tamaño de varices, mejor es no bandear porque se expone uno a complicaciones innecesarias. El banding generalmente se realiza de distal a proximal. Algunos sugieren iniciar 0.5 a 1 centímetro por encima de la unión esofagogástrica. Y en esto también coincidimos todos, hacer una ligadura en espiral de forma ascendente y helicoidal. Nunca colocar bandas frente a frente para evitar la disfagia. Si nosotros tenemos la punta de nuestro endoscopio, tenemos nuestro dispositivo, que algunos llaman tambor, algunos llaman cilindro, algunos llaman el tope. La idea es que una vez que el sistema está bien instalado, que el tope está fijo, que los cordones o la cuerda tienen la tensión suficiente, recordar las cuerdas en posición de 5 a 7, aproximarnos a la varice, generar esa presión negativa que va a introducir la varice dentro del tambor y que nos va a permitir entonces hacer el disparo para liberar la liga y hacer ese procedimiento de manera helicoidal ascendente para evitar complicaciones. Otros tips importantes de nuestros expertos: nunca sobrepasar un margen de 6 a 8 centímetros por encima de la unión esofagogástrica. O sea, estamos hablando de concentrarnos en el esófago distal, bandear varices que se encuentran ya en el esófago medio, produce complicaciones, dolor torácico, disfagia. Hay que aspirar muy bien. Les decía que el éxito de este procedimiento depende de la presión negativa que genera el equipo para que se dé eso que llaman en la literatura el readout scene, en donde se oblitera el campo, solo se observa la varice y es allí donde es el momento preciso para hacer el disparo y liberar la banda. Generalmente en una sesión de ligadura esofágica pediátrica se colocan en promedio 4 bandas por sesión. Algunos colocan hasta 5 y algunos un poco bastante más atrevidos pueden colocar hasta 6. Claro, esto depende de la edad del paciente, de las características de las varices, del grosor de las mismas, el número de cordones a bandear, pero obviamente en niños hay que ser un tanto conservadores porque hay que pensar en las complicaciones inmediatas posteriores al procedimiento. Posterior a la ligadura es recomendable no avanzar el equipo hacia el estómago y generalmente la mayor parte de los centros se planifican sesiones cada 2 o 3 semanas, algunos las hacen cada 4 semanas, varias sesiones hasta lograr la erradicación. Vamos a ver un ejemplo. Esto es una ligadura en frío, es decir, esto es una ligadura en un paciente que está en condiciones estables, es una ligadura realizada de manera electiva.
Es una profilaxis secundaria para un paciente que ya pasó el episodio agudo de sangrado y que está en perfectas condiciones. Ahí está lo que llamamos el red out sign. Fíjense cómo se aspira, se aspira, se aspira hasta que desaparece el campo, y entonces es el momento ideal para liberar la banda. Aquí en esta tercera banda que vamos a colocar se observa mejor, se aspira, se aspira, se aspira, se aspira, se aspira. Esta aspiración sostenida es muy importante y lo vamos a ver en el próximo caso que vamos a evaluar. ¿Cómo la situación cambia cuando el paciente está sangrando activamente? O sea, el paciente tiene una condición preexistente, tiene varices esofágicas y consulta por un sangrado variceal agudo. Lo primero es establecer un protocolo de administración preendoscópica de algunas de estas drogas, somatostatina o terlipresina. Es decir, es una recomendación universal no entrar en un paciente que está sangrando activamente sin contar con una de estas drogas y colocar un bolus. Estamos hablando unos minutos antes de iniciar el procedimiento terapéutico. Y lo que les voy a mostrar es un video que nos compartió el doctor Víctor Vila de España. Esto es un paciente con, obviamente, un sangrado varicial agudo, un sangrado varicial activo, a quien se le colocó una dosis, un bolus de terlipresina. Y el cambio que van a ver en la visibilidad se obtiene al cabo de unos minutos. Estamos hablando de un cambio que puede ocurrir entre 3 a 5 minutos posterior a la administración del bolus de terlipresina. Inmediatamente mejora la visibilidad, disminuye la intensidad del sangrado. Esto permite que entonces el endoscopista pueda hacer una revisión más detallada hasta lograr identificar el punto de sangrado, y ahí está el punto por donde va a iniciar la ligadura, por donde se va a iniciar el procedimiento. ¿Qué es esto? Que es el signo del tapón rojo, del tapón blanco, lo que llaman el nipple sign, el tapón de fibrina, que es por donde se inicia en casos como este el procedimiento terapéutico de ligadura. Entonces, aparte de la administración preendoscópica de bolus de octreótido, somatostatina o terlipresina, algunos también suelen irrigar, algunas veces frente a la ausencia de ciertos recursos, algunos pues intentan otras estrategias, por ejemplo, irrigación o lavado con solución de adrenalina diluida o un CC de adrenalina 9cc de solución fisiológica. Es algo que algunos de los colegas nos manifestó que utilizan signos en caso de sangrado activo y también en caso de sangrado postvaricial. Y siempre recordar entonces iniciar el procedimiento por la varice que tiene el tapón de fibrina o el signo del pezón o el nipple sign, así esta no sea la varice más grande o más prominente. Vamos a ver otro caso. Este es un paciente que obviamente recientemente ha sangrado, tiene los estigmas de un sangrado reciente, tiene varices esofágicas, obviamente. Da la condición de estabilidad hemodinámica del paciente, dado que hay estigmas de sangrado reciente, pero no hay un sangrado activo al momento de la realización de la endoscopia. El endoscopista tiene tiempo de revisar y tratar de identificar por dónde iniciar el procedimiento de ligadura, por dónde iniciar la terapéutica. Desde que se revisa la unión esofagogástrica, se ingresa a estómago. Una vez que estamos en el estómago, es bueno aspirar todo lo que podamos, porque luego al momento de hacer la ligadura con la presión negativa y la aspiración que generamos con el equipo, a veces hay regurgitación de contenido gástrico y eso un poco limita la visibilidad. En este caso, hay chance para revisar, por supuesto, el retroverso fricción, la zona del fundus y el cardio, para ver si hay varices gástricas o esofagogástricas, y buscando, aparece el punto por donde se iniciará la terapéutica, que es el tapón de fibrina o signo del pezón blanco o nipple sign. Y ahorita en este preciso instante lo van a ver. Ahí está. Ahí ya tenemos el punto por donde se va a iniciar la terapéutica. En efecto, entonces, se inicia la terapéutica y luego van a ver lo que ocurre. Se instala el equipo de ligadura
tenemos un dispositivo, un kit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, deben ser como de 8, de 6 o 7 bandas. Ahí ven la banda blanca, que generalmente es la penúltima, que nos indica que ya estamos cerca del final. Y bueno, se introduce ya el equipo montado, el tope colocado, el tambor, como lo llaman algunos. Se identifica el punto anteriormente señalado por donde se va a iniciar la terapéutica, el tapón de fibrina, y justo al momento de hacer la presión negativa, la varices sangra. Esto es algo que surgió en la conversación, que hacer frente a una situación como esta, y lo único que se puede hacer es continuar aspirando, mantener la succión activa, mantener la succión activa, mantener la succión activa hasta lograr hacer un disparo efectivo que, digamos, permita la ligadura de ese punto y controle el sangrado. Y luego, pues, continuar el procedimiento con todas las recomendaciones que ya vimos con anterioridad. De manera que esto es un buen ejemplo, ya vemos un buen ejemplo de cómo algunas drogas, un bolus de estas drogas ayuda a mejorar el sangrado, mejorar la visibilidad y obtener hacer un procedimiento más limpio, y cómo también proceder en casos de un sangrado varicial agudo justo al momento de la realización de la ligadura como tal. Entonces, luego de haber visto estas situaciones que se pueden presentar al momento de un procedimiento como este, también se planteó durante la conversación, bueno, qué sucede con los pacientes que tienen sangrado varicial refractario a la ligadura. Entonces, bueno, en esos casos está descrito la utilización de SENS, aunque que yo sepa no hay experiencia en niños. El Hemospray es una buena alternativa para varices o para sangrado varicial refractario a ligadura. Obviamente reservado solo para esófago distal, pacientes que están intubados, donde está protegida la vía aérea por precisamente el riesgo de que el Hemospray de alguna forma alcance la vía aérea. Pero es una buena alternativa para esos sangrados variciales refractarios a tratamiento endoscópico convencional. Y lo otro, como hablábamos, es colocar un balón de manera temporal mientras el paciente se prepara para un procedimiento como por ejemplo el TIPS. Ahora, no quisiera terminar la conversación sin hablar un poquito sobre varices gástricas. Las varices gástricas dicen que son más comunes en casos de hipertensión portal asociada o no asociada a cirrosis y de obstrucción portal extrahepática, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado a nuestros pacientes con obstrucción portal extrahepática, a nuestros pacientes con cavernomatosis de la porta, porque muchos de ellos pueden tener varices gástricas y estas pueden ameritar tratamiento, pueden sangrar y ameritar tratamiento endoscópico. La incidencia de sangrado por varices gástricas en pacientes con hipertensión portal puede llegar a ser hasta el 36%. El sangrado por varices gástricas está asociado a una tasa de mortalidad que puede alcanzar hasta un 55%. Las varices gástricas sangran con menos frecuencia porque están asociadas a una mayor morbimortalidad, y el riesgo de resangrado es de hasta un 89%. Entonces, existe una clasificación universal, la clasificación de Sarin, que nos habla de al menos 4 tipos de varices, 2 tipos y 4 subtipos de varices gástricas. Están las varices esofagástricas grado tipo 1, que representan el 70% de todas las varices gástricas que podemos encontrar en pacientes con hipertensión portal. Estas son varices que se extienden hacia la curvatura menor y que en muchos centros se tratan igual que se tratan las varices esofágicas. Tenemos las varices esofagástricas tipo 2, donde la varice se extiende hacia el fundus gástrico, y luego tenemos las varices gástricas aisladas tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 están localizadas en el fondo gástrico y las tipo 2 pueden estar dispersas, pueden encontrarse aisladas tanto en antro gástrico como inclusive en duodeno. La doctora Montserrat de la Ciudad de México nos compartió este video. Este es un paciente, bueno, por supuesto ya está trabajando en retroversoflexión. Lo que vemos allí, la parte esto que vemos primero pareciera ser la porción más distal de un cordón varicoso que ella está tratando con una inyección de cianocrilato y lipiodol. Lo que pasa es que precisamente el extremo distal del cordón varicoso no nos permite visualizar con exactitud lo que ella está haciendo, pero es un procedimiento realizado en retroversoflexión. Por las características parecen ser, ahí está, ahí se ve el cordón varicoso, parecen ser unas varices esofagástricas tipo 2, y ese material un poco lechoso, amarillento, aceitoso que ella está inyectando, repito, no es más que una mezcla de cianocrilato o estrocril con lipiodol.
¿Cuál es la ventaja de utilizar en estos pacientes el cianocrilato? Primero, que cuando hablamos de tratamiento endoscópico de varices gástricas no estamos hablando ni de erradicación ni de esclerosis, estamos hablando de obliteración. Lo que vamos es a rellenar la varice, que igualmente va a estar presente y va a ser visible endoscópicamente, pero la vamos a rellenar con un material adherente que se va a convertir en una especie de pasta y que va obviamente a evitar que esa varice en el futuro pueda volver a sangrar. La sustancia más utilizada es el cianocrilato, y es la más utilizada porque el cianocrilato sufre una rápida polimerización al entrar en contacto con la sangre y los tejidos, lo cual implica que inmediatamente, casi de forma inmediata, en contacto con la sangre, la sustancia se transforma en esta especie de pasta chicolosa con propiedades adherentes, que es la que oblitera la varice. Precisamente la polimerización es tan rápida que necesitamos algo que un poco retarde esa polimerización, y ahí es donde entra ese es el rol que juega el lipiodol, un poco retardar, lubricar y darnos un tiempo suficiente como para poder obliterar la varice, lo cual puede tomar algunos segundos. Este es un procedimiento en donde debe ser protegido el paciente, debe protegerse el personal, donde tenemos que proteger nuestros equipos endoscópicos. Entonces, se recomienda usar siempre equipos de protección personal, específicamente goggles o lentes, porque nadie quiere perder una córnea por una gota de cianocrilato que caiga en el ojo del endoscopista o en el ojo del paciente o en el ojo del enfermero. Hay que lavar profusamente antes de iniciar el procedimiento, y este es un procedimiento que generalmente se hace con la succión apagada, precisamente para proteger los equipos. Hay que identificar la varice a inyectar y avanzar el endoscopio ya con el catéter dentro. Se utiliza un catéter de inyección, precisamente como pasar un catéter a través de un equipo que está en retroversoflexión puede ser riesgoso para el mismo equipo. Yo particularmente prefiero mi catéter precargado, introducirlo y luego introducir el endoscopio, hacer la retroversoflexión y entonces posicionarme frente a la varice y hacer el procedimiento. Hay que tener todo bien organizado, bien distribuido. La participación del asistente es fundamental. Hay que preparar todas las mezclas con anticipación, tener las inyectadoras con solución. Si vas a trabajar con mezclas de lipiodol y cianocrilato, tienes que tener todo listo. Generalmente la inyección es intravaricial, y lo que se utiliza en la mayor parte de los centros es una mezcla de 1:1 de cianocrilato y lipiodol. Generalmente se inyecta máximo 1 cc por inyección, y se hacen hasta 3 inyecciones por varice, lo cual nos establece un límite de máximo de 3 cc por sesión. ¿Por qué ese límite de 3 cc por sesión? Porque por encima de los 3 cc recuerden que puede haber riesgo de embolización y complicaciones sistémicas, sobre todo trabajando con algo que tiene sus riesgos, como el cianocrilato. Una vez que se realiza el procedimiento, como vimos en el video de la doctora Montserrat, se retira el catéter, se guarda la aguja, se irriga. Hay que irrigar con mucha solución fisiológica, no solo para lavar, sino también para hacer como un efecto allí de sellado, y se retira el endoscopio con el catéter fuera de la punta. Nunca introducir el catéter, porque esto es lo que daña los equipos endoscópicos, es decir, se retira el endoscopio con el catéter fuera de la punta. Una vez que ya estamos fuera del paciente, se corta la punta del catéter, se limpia, se lubrica, se lava y luego finalmente se retira. Todo esto con la finalidad de proteger los equipos. Estos son procedimientos que en muchos centros no son muy bien vistos por el riesgo que implican, no solo para los pacientes, sino para los equipos endoscópicos, y el alto costo que implica luego su reparación, cuando la reparación es posible. En cuanto a cómo utilizar estas sustancias, tanto el lipiodol como el cianocrilato, hay una técnica que algunos llaman la técnica del sándwich. Luego de determinar el espacio muerto que tiene todo catéter, que en el caso de los catéteres de inyección puede ir de 0.8 a 1.5, 12 c. Algunos utilizan esa técnica que ven allí de la técnica del sándwich, donde colocan, por ejemplo, 0.5 de lipiodol, que es lo primero que ingresa a la varice, luego 1.5 de cianocrilato y luego 0.5 de lipiodol. Esto es válido si vas a hacer una inyección única, si tienes una varice tal vez no muy prominente, que con una sola inyección va a bastar. Luego de haber inyectado esa triple combinación dispuesta de esa forma, lo que vas a hacer es pasar a través del catéter solución para lavar y entonces así completar el procedimiento.
Otros, como el caso del video que vimos de la doctora Monserrat, lo que hacen es que de una vez utilizan esa mezcla de sanocrilato y lipiodol en una concentración de 1:1, y esto permite hacer varias punturas, o sea, varias inyecciones, máximo 3 y máximo 3 cc por el riesgo de embolismo o de embolización en varios puntos en una misma sesión. De manera que, sea cual sea la técnica, lo importante es precargar el sistema y sobre todo el tema del lavado con solución salina posterior a la inyección del material, lo cual es muy importante para que ocurra el sellado. Cuando retiramos la aguja, guardamos la aguja y retiramos el catéter, es bueno, es un signo, digamos, de éxito, que sangre un poquito la varice que ha sido obliterada. Aquí con el lavado terminamos de sellar y luego pues esto puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta que, repito, se logre la obliteración de la varice, más no su erradicación. Para terminar, les voy a presentar este algoritmo con respecto al manejo de las varices esofágicas sangrantes de un centro de cirugía digestiva y de patología brasilero, específicamente de la ciudad de São Paulo. Frente a la sospecha de un sangrado varicial, pues por supuesto todo el tratamiento de estabilización hemodinámica, el uso de drogas vasoactivas como somatostatina, octreotida o terlipesina, hacer la resucitación volumétrica necesaria, manteniendo una relativa hipovolemia y proceder en el transcurso de las primeras 12 horas a la realización de una endoscopia de emergencia con la finalidad de establecer un procedimiento terapéutico, preferiblemente una ligadura de varices sangrantes. La escleroterapia hoy en día ha quedado, digamos, limitada para pacientes muy pequeños, lactantes con pesos inferiores a los 10 kilos, son los únicos que hoy por hoy, digamos, se manejan con esclerosis. La mayor parte del resto de la población se maneja con ligadura. Si hay un éxito terapéutico, lo cual puede alcanzarse hasta un 85-90% de los casos, las drogas se mantienen por 2 a 5 días, se mantiene la normovolemia, la vigilancia hemodinámica, y luego se inicia ya el protocolo de profilaxis secundaria con betabloqueantes y se planifican las sesiones, digamos, repetidas de ligadura que serán necesarias hasta lograr la erradicación de las varices. Si en ese proceso de vigilancia hay un resangramiento, eso se considera una falla terapéutica que puede ocurrir hasta en el 15% de los casos. Por supuesto, hay que ir a una segunda endoscopia para entonces hacer el procedimiento de nuevo, identificar nuestro tapón de fibrina, nuestro punto sangrante, volver a ligar, tratar de hacer hemostasia efectiva. Y si esto no funciona, es el momento de considerar otra alternativa, como por ejemplo TIPS o llamar al cirujano. Y en ese caso, tal vez un balón puede lograr un efecto paliativo transitorio mientras otra alternativa terapéutica se pone en marcha. Lo mismo cuando de entrada el paciente presenta un sangrado masivo por varices esofágicas refractarias a todo tipo de tratamiento. Tal vez un balón de Sensation Blackboard puede detener durante unas 24 horas la situación, permitir la estabilización hemodinámica y preparar al equipo, bien sea de radiólogos, intervencionistas o de cirujanos, para ya una terapéutica más definitiva. Esto es todo lo que tengo para ustedes esta noche. Yo espero poder conectarme con ustedes en vivo ahora en un rato para poder discutir estos casos, estas situaciones, ver su experiencia, compararla con la nuestra y, por supuesto, pues mejorar nuestro aprendizaje en todo este tema tan interesante. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todos por mantenerse conectados. Tenemos más de 80 personas conectadas en este momento con este webinar. Y bueno, obviamente, si hay dudas, preguntas, este es el momento de empezar a utilizar el chat como una forma de plantear sus dudas, sus inquietudes. Tenemos aquí un grupo de personas expertas que están conectadas, ya sé quiénes son. Está, por supuesto, Víctor Vila, que me cedió algunos de sus videos para esta conferencia y que se conecta desde Barcelona. Está el doctor José Francisco Cadenas, de Ciudad de México, quien voy a presentar a continuación. También tengo en el auditorio a la doctora Dianora Navarro, que participó en la encuesta que presenté y un poco intervino en la preparación de la conferencia. La doctora Iliana González, también endoscopista de Caracas, Venezuela. De manera que la idea es que podamos tener una discusión de altura en torno al tema y, por supuesto, cada quien aportar desde su experiencia. Pero mientras pues vamos viendo cómo se mueve el chat, yo quiero darle a continuación la bienvenida al doctor José Francisco Cadena, quien es gastroenterólogo pediatra,
endoscopista, trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, que es un mega instituto donde el volumen de pacientes es enorme y donde se forman y se han entrenado muchos gastroenterólogos pediatras de toda América Latina. ¿Sabes? Muchos países van los médicos pediatras a entrenarse a Ciudad de México y específicamente al famoso INP. Entonces, José Francisco nos va a presentar un poco la experiencia de su centro y nos va a hablar de un proyecto interesante de investigación que tienen respecto al tema del manejo endoscópico del sangrado varizal. Pepe, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos, Reinaldo. Pues, bueno, oye, adelante. buenas tardes. Gracias y agradezco mucho la amable presentación e invitación para estar con ustedes. Y bueno, para mí es un gusto poder compartir la experiencia de lo que tenemos. Ya Reinaldo nos habló, nos dio una introducción de las varices esofágicas en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Y voy a empezar compartiendo una pantalla. Yo quiero comentarles que propio de las preguntas que existen sobre todo en el manejo endoscópico de varices esofágicas es cuál es el objetivo muy claro inicial, el final y qué tanto se alcanza ese objetivo. Déjenme ver para compartir aquí. Ese trabajo que yo les voy a presentar obviamente forma parte de un trabajo de tesis acerca de la experiencia que hay en el Instituto Nacional de Pediatría, sobre todo en el Servicio de Gastroenterología y Nutrición, en el manejo endoscópico del sangrado varicel, es decir, la profilaxis secundaria en pacientes, sobre todo con hipertensión portal prehepática, algo que comentó muy bien Reinaldo, es la frecuencia de la hipertensión portal prehepática en países ya señalados del tercer mundo, donde este tipo de patologías que asocian a trombosis de la vena porta o degeneración cavernomatosa de la vena porta parecen ser de las más frecuentes. Esto ya lo comentó Reinaldo también. El sangrado varicel es la principal causa de mortalidad en niños con hipertensión portal prehepática. Quiero comentarles, este estudio formó parte de la tesis del doctor Miguel Gallardo Luna, que actualmente ya egresó del servicio de gastroenterología. Y bueno, estos salen datos muy interesantes que yo les voy a comentar. Sabemos que el manejo endoscópico, existen ya diversos estudios de la utilidad y de obviamente la eficacia para poder controlar el sangrado y alcanzar la erradicación, principalmente en adultos, y obviamente hay un número obviamente regular en niños. Pero ven ustedes la epidemiología, ya lo había comentado Reinaldo, casi un 60%, 63% de los pacientes con hipertensión presentan un sangrado varicel. Sin embargo, 85% de los pacientes con hipertensión portal prehepática, casi hasta un 90%, dependiendo de dónde lo leamos, presentan sangrado tubo digestivo, así como el caso muy similar que presentó el chico de 12 años. La mortalidad, ya la comentó muy bien, puede ir desde un 1.5% a un 19%. El tratamiento endoscópico o la profilaxis secundaria, ya la señaló muy bien, se refiere obviamente a la aplicación de ligaduras o bandas o el uso de adhesivos tisulares como el N2-butilcianoacrilato. Definitivamente en varices esofágicas y algunas esofagogástricas que por clasificación de Azarín sean alcanzables, son susceptibles de ser manejadas las que tengan signos rojos independientemente del tamaño, que ese es un dato donde cuando uno busca ese consenso del manejo es algo fundamental. Podemos tener varices, incluso depende de la clasificación que tomen, como ya comentó Reinaldo Dagradi, nosotros ocupamos la clasificación japonesa, podemos tener varices grado F2, algunas posiblemente residuales, pero sobre todo F2, F3, medianas o grandes, con signos rojos cerezas o puntos rojos, definitivamente son varices que pueden presentar sangrado. Y de las varices gástricas, estas son un grupo muy importante de complicación por este flujo vascular que tienen. Y entonces, en las varices gástricas también utilizamos la clasificación de Azarín, las manejamos con la aplicación del adhesivo tisular y obviamente con la clasificación de Baveno, la postura. Todas esas esofagogástricas que están localizadas en la curvatura menor son las que generalmente manejamos con ligadura, las que están sobre el fondo gástrico, ocupamos el adhesivo tisular como en la foto, en la imagen o el video que presentó de la doctora Montserrat. En la profilaxis secundaria tenemos variables muy importantes y yo aquí en el debate espero que todos podamos conocer qué es erradicación. Y entonces la erradicación se define cuando
Ya no se puede hacer ningún manejo endoscópico, que tenemos varices residuales F1 o grado 2 o 1 de Dagradi, por ejemplo, que ya no puedo usar ni una liga, posiblemente no pueda yo esclerosar. Sin embargo, esa definición entre F0, 100 puntos rojos cereza, la pregunta es cuántos realmente lo alcanzamos. En el instituto, nosotros con varices residuales F1 consideramos que el riesgo de sangrado es menor y podemos considerar erradicación. El resangrado, que es aquel que se presenta de 0 a 6 semanas del manejo, de un manejo de erradicación de varices, antes de alcanzar esa erradicación, y un sangrado tardío es el que se ocurre o se presenta después de 6 semanas en un paciente donde ya tenemos un estudio endoscópico con erradicación, que consideramos que ya tanto varices esofágicas o esófago-gástricas ya no tienen obviamente datos que puedan orientar esto. Pero ven ustedes cómo, y es algo que queríamos nosotros conocer en nuestra población, cuál es la recurrencia de varices esofágicas. Y vemos ustedes cómo la población, en los estudios del doctor Pimenta y Oliveira, 40-60% de las varices esofágicas recurren. Y otro dato muy importante, ¿cuál es el comportamiento de las varices gástricas y la gastropatía portal cuando un paciente es sometido no solamente a la profilaxis secundaria, sino a un verdadero protocolo de erradicación de varices esofágicas y esofagogástricas? Vemos cómo existe un porcentaje de permanencia o empeoramiento de las varices que son primarias, antes obviamente durante la fase de erradicación, o la aparición de nuevas, que es algo muy importante, donde las varices gástricas o la gastropatía portal parecen empeorar o desarrollarse, y eso lo podemos entender justamente por el flujo que se reduce cuando uno liga las varices esofágicas. Entonces, esta fue nuestra pregunta de investigación: ¿cuál es la evolución de los pacientes con sangrado varicial en nuestro instituto que han sido sometidos a una terapia endoscópica? Nuestra población fue principalmente pacientes con hipertensión portal prehepática en un promedio del 2010 al 2019, y objetivos específicos aquí los ven: identificar sobre todo las características de edad, sexo y etiología. Principalmente fue prehepático, la frecuencia de varices esofágicas y esofagogástricas y la frecuencia de los diferentes tratamientos endoscópicos. También el número de sesiones que uno debe realizar para alcanzar la erradicación, la frecuencia de resangrado temprano, resangrado tardío, erradicación y mortalidad 6 semanas. Y algo que comentó muy bien en el algoritmo Reinaldo es cuál es el número de pacientes que uno refiere. No hablamos solamente de la indicación. Quizás nosotros en nuestros hospitales hablamos de cuando un paciente no podemos controlar el sangrado con el manejo endoscópico, con el beta-bloqueador no selectivo. Si tenemos una disponibilidad de TIPS, la opción de derivación quirúrgica es obviamente el principal método que realmente sea curativo. Fue un estudio observacional, analítico, longitudinal y retrospectivo. Estas son las variables que les comenté. Para nosotros, erradicación eran varices pequeñas, F1 generalmente, que no tuvieran punto rojo cereza, resangrado temprano, tardío, y la recurrencia varicial era la presencia de varices posterior a la erradicación. En un total, durante esos 9 años, encontramos 38 pacientes. Hay más pacientes. La doctora Flora Zárate, nuestra jefa encargada del servicio de gastroenterología, hizo un estudio previo de la población con hipertensión portal en el instituto. Obviamente con prehepática era un mayor número de pacientes, casi 52, 53 por ahí, pero los pacientes que son sometidos a un tratamiento endoscópico fueron 38 pacientes, 68% del sexo masculino, una mediana de edad 51 meses, pero vean cómo 100% de los pacientes fueron, la patología fue secundaria, una degeneración cavernomatosa, la vena porta, la mediana de seguimiento 35 meses, y vean aquí, 100% de los pacientes tuvieron un aumento de diagnóstico varices esofágicas. 58% tuvieron varices gastroesofágicas o esofagogástricas, 86% GOB1 en curvatura menor, y una combinación GOB1, GOB2 en un 14%. Entonces, eso es algo muy importante. Ya hay estudios donde después de un tratamiento de erradicación de las varices, parece ser que las varices esofagogástricas GOB1 parecen reducirse y aumentar las que son GOB2 o la gastropatía o las varices gástricas aisladas. Aquí están los resultados y yo los invito a ver. Fueron 2 grupos donde se utilizaron: en el grupo A, varices esofágicas, exclusivamente ligadura. En el grupo B utilizamos ligadura y adhesivo tisular. Ahí están las medianas, obviamente. Vean cómo en el grupo A, 16 pacientes con el B22, el tiempo de seguimiento. En el grupo A, quizás el menor número de meses, 22 contra 35, pero en el resangrado parece que los pacientes con varices esofágicas y obviamente exclusivamente donde usamos ligaduras,
parece haber una menor tasa de resangrado, que eso, bueno, puede verse a la complejidad o la presentación de varices esófago-gástricas. La erradicación también parece que es mejor en el paciente que solamente tiene varices esofágicas, hasta un 62%. Yo sé que lo que está publicado es más del 80, 85%, hasta 90%. Hay estudios muy interesantes de Oliveira y obviamente donde se hacen incluso tratamientos combinados, de acuerdo, con ligadura, escleroterapia, pero nosotros alcanzamos una erradicación del 62% con un número de sesiones de 2, la mediana. Tuvimos una recurrencia del 40%, muy similar a lo publicado, y cuando lo comparamos con las varices gástricas, la recurrencia fue mayor, 50%, y el número de sesiones fue ligeramente mayor en un número de 3. Eso nos habla acerca de un paciente, de aquellos que tengan varices esófago-gástricas. Parece ser que el chance de erradicación y el del resangrado son completamente diferentes y podemos tener más riesgo de esto. Cuando hablamos de las varices gástricas, vemos cómo alcanzamos una erradicación del 50%, pero una recurrencia del 46% y recaída del 36%, aparición de nuevas varices gástricas, que es lo que está también publicado en la literatura. Y cuando hablamos de la gastropatía portal, vean ustedes en el grupo A, donde usamos ligadura, 88% empeora. Es decir, existe por ese cambio de flujo a raíz de un tratamiento de erradicación un mayor riesgo o chance de presentar gastropatía portal hipertensiva, tanto en el grupo A, mucho mayor en ligadura, que en el grupo B aparentemente con un 64%, y la mejoría es 6 y 9% respectivamente. La realidad de todo esto nos obliga a nosotros a poder o pensar, como comentaba Reinaldo, generar un protocolo de investigación de cuál sería la mejor herramienta personalizada para tratar a estos pacientes. En cuanto a resultados, no se representó ninguna disfunción durante las semanas de intervención, y vean nuestra referencia a derivación quirúrgica, más o menos fue un 63%, con una mediana de 10 meses, con los rangos de 2 a 61, y finalmente se alcanzaron a derivar 58% de los pacientes. Sin embargo, nos queda claro a nosotros esa naturaleza paliativa, uno, del uso de tratamiento de erradicación en pacientes con hipertensión portal prehepática, donde ya está publicado que las varices gástricas pueden ser causa de resangrado en pacientes con erradicación adecuada de varices esofágicas o incluso esófago-gástricas. Aquí en la discusión que ponemos nosotros, vean, nuestro porcentaje de erradicación fue menor. Lo que yo puedo comentarles es que el seguimiento de estos pacientes en un programa de erradicación a veces puede modificar, si no ser cada 4 semanas, un paciente puede tardar menos, y es lo que nosotros hacemos de diferencia para saber por qué no pudimos alcanzar ese porcentaje de erradicación. También el poder llegar a una cantidad o calidad de varices F1, varices residuales podría ser. Y bueno, y generalmente nosotros damos tratamiento a aquellos que tienen datos endoscópicos de sangrado importante, como son varices medianas o grandes o la aparición de puntos rojos. Quizás estos diferentes protocolos de erradicación sean también causa de este resultado, y vale la pena homologar, al menos en nuestra población, cuál va a ser el final o el fin específico. Y el otro punto es la derivación quirúrgica, que es un tema nosotros con el doctor Francisco Antonio Medina Vega, que es el jefe de cirugía pediátrica, la doctora Flora Zárate, acabamos de generar un grupo de trabajo, el manejo de hipertensión portal prehepática principalmente, donde valoraremos finalmente desde etapas muy tempranas cuál sería el mejor tratamiento en estos pacientes y alcanzar realmente la erradicación, y antes de presentar complicaciones, varices gástricas, que veamos que hay varices gástricas secundarias que aparecen después de la erradicación, pudieran ser obviamente todos investigados desde el primer momento, con estudios para evaluar anatomía vascular y quiénes pueden ser candidatos a una derivación quirúrgica temprana. Definitivamente existe una mayor erradicación con ligadura endoscópica contra la inyección del adhesivo tisular. Y bueno, los datos que orientan a esta recurrencia son varices gástricas grandes, fúndicas, con puntos rojos cereza. En nuestro estudio requerimos menor número de sesiones para alcanzar la erradicación comparado con otros estudios realizados. Sin embargo, bueno, eso depende obviamente del criterio de erradicación. Tuvimos una tasa de recurrencia muy similar a lo publicado y tuvimos un menor número de recurrencia en el grupo solamente con ligaduras. Vean ustedes en la tasa de resangrado tuvimos más o menos un 21%, y obviamente el sangrado se presentó siempre antes de la erradicación,
sobre todo en el paciente del grupo B, que son varices esófago-gástricas. Y bueno, lo que comentó ya Reinaldo, ya para terminar, ¿qué hacemos con un paciente? ¿Cuáles son las complicaciones esperadas si vuelve a resangrar o no tiene una buena evolución? Inclusive cuando hablamos de, hay otra tesis que se hizo también acerca de pacientes que son candidatos a cirugía, sobre todo cuando tienen hiperesplenismo muy importante con plaquetas menores de 50,000 o 20,000, linfopenia, anemia persistente. Obviamente todas esas características son muy importantes, pero en la gastropatía portal, vean cómo de forma muy similar a la literatura empeora el 74%, y la evolución de las varices gástricas durante esta profilaxis se alcanzó una erradicación menor que lo reportado, es totalmente, 45%. Sin embargo, nosotros, el tratamiento de las varices gástricas está dirigido solamente a las varices grandes. Cuando hicimos nuestro estudio retrospectivo, veíamos que una vez que se manejaba con el adhesivo tisular la variz gástrica y tenía un tamaño menor, ahí es donde nosotros intentamos generar otro tipo de manejo endoscópico, como la colocación de bandas de ligadura, porque vean ustedes el riesgo que hay de presentación de nuevas o inclusive aumentar de tamaños del 42%. La mortalidad tuvimos un 0% y nuestra de referencia quirúrgica 63%, con una mediana de 10 meses. Y este es el motivo del grupo de trabajo, donde también a Reinaldo lo invité, y obviamente aquí confirmo la invitación, de poder crear, desde el punto de vista de nosotros en México lo queremos hacer, pero también es una invitación a todos nuestros hermanos de Latinoamérica, de poder homologar cuáles serían los puntos específicos de llevar a un paciente a una erradicación y cuál es el mejor momento para que un paciente entre a una derivación quirúrgica, ya sea ileomesocava, Warren o Mesorex, que depende de cada institución y la experiencia que tenga, para poder evitar las complicaciones. En un estudio de la doctora Flora Zárate, quiero comentarles que fue desde supervivencia a 0, 1 y 5 años. En nuestra población, los pacientes operados con ileomesocava Warren versus los no operados tuvieron una evolución muy similar. No existió encefalopatía, no tuvieron cambios vasculares, inclusive los sometidos a ileomesocava, al menos en las piernas. Realmente eso nos obligó a pensar ahora en realmente replantear el punto de si vale la pena operarlos o no. Es otro trabajo de tesis que aquí lo tengo, pero bueno, por obviedad de tiempo, se les comento los resultados generalmente la cirugía en donde tuvimos mejor resultado fue ileomesocava, cuando hablamos de evitar tasas de resangrado al año, 5 años, y en la recuperación del número de plaquetas. Esos son los resultados más importantes del estudio de la doctora Flora Zárate con la doctora Carla Araoz Laura, también de Bolivia, que realizaron este trabajo de investigación fundamental. Esas son las limitaciones y las fortalezas de nuestro estudio. Pero yo, bueno, abro la sesión para preguntas también de lo que tenemos nosotros y del tema tan interesante que es el manejo de estos pacientes. Definitivamente, al final nosotros concluimos que parece que el tener un tratamiento endoscópico en este grupo de pacientes tiene un carácter paliativo y no logra controlar de forma adecuada las consecuencias de ese flujo vascular continuo presente en la presentación de varices gástricas, gastropatía portal principalmente, y es algo que se debe considerar. Yo agradezco mucho su atención y bueno, cedo la palabra al maestro Reinaldo. Muchísimas gracias, Pepe. A ver, Carlos Ruiz está aquí. Carlos, ¿cómo estás? Sí, estoy por acá. Ok, está bien. Carlos nos contó temprano que se puso hoy la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Estamos pendientes de sus efectos adversos. Yo también me la puse, ¿eh? Hoy mismo. Hoy mismo, y no me ha salido otro ojo, gracias a Dios. Aquí estamos. También. De momento estamos por acá. Bueno. También debe estar Víctor Vila, que se conecta desde Barcelona. Víctor, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Buenas yo noches, también, yo ya me puse la segunda vacuna, que me sentó muy mal, por cierto, pero bueno, ya eso fue hace una semana. No, pero es que en el caso de Carlos es que se la colocó hoy. Por eso no sabía si iba a estar bien para la conexión, ¿no? Al menos de momento, ya veremos mañana. Bueno, yo en 10 horas yo me dio un ataque de ansiedad, quiero decirte, a las 10 horas de la aplicación de la vacuna, con un calor y escalofrío y dolor de cuerpo y dolor de brazo intenso. Entonces, bueno, a las 10 horas de la vacuna, ¿eh? Bueno, pero yo los veo muy bien hoy de todos. Víctor, ¿cómo estás? Hola, bueno, primero
muchas gracias por invitarme a esta súper interesante charla. Os felicito al doctor Cadena y a ti, Reinaldo. Yo creo que quien nos está escuchando, vamos, aspectos prácticos han quedado clarísimos. Has tocado todos los aspectos minuciosos a la hora de bueno, hacer una endoscopia en una situación tan crítica como esta. Yo, vamos, córtame porque quiero comentar varias cosas. Dale. A ver, como también se trata de dar consejos a los médicos que están empezando, yo un consejo sobre todo que les daría, cuando viene un paciente con sospecha de hemorragia variceal, por supuesto, primero mucha calma. Si es una hora intempestiva como te pasó a ti, Reinaldo, y ese médico no tiene experiencia, que sepa que tiene un margen de horas, que hay unas cosas muy importantes antes de meterse con el tubo a hacer, que es estabilizar el paciente, evitar sobrecarga de volumen, un objetivo de hemoglobina 7-8 y confiar mucho en las drogas vasoactivas, los fármacos vasoconstrictores, el octeótride, que es el que usamos nosotros. Por cierto, el vídeo que te mostré, el segundo sí que es mío, el primero, el de la terlipresina, es de adultos, que se presentó en el europeo de adultos de hace unos años, y me pareció súper interesante para que la gente vea lo eficaz y rápido que son estos fármacos. Nosotros no usamos terlipresina, en adultos se usa más, yo no sé si en algún centro pediátrico en Latinoamérica lo usan, nosotros usamos el octeótride, pero que hay que siempre iniciar un bolo, estabilizar el paciente, y si son las 5 de la mañana y el adjunto que le toca esa endoscopia no tiene experiencia, puede esperar 3-4 horas y que llegue el adjunto experimentado antes de entrar y encontrarse en una situación de riesgo. Eso quería un poco comentarlo. Y también quería comentar, no se ha hablado mucho de la profilaxis primaria. Me ha gustado mucho el estudio del doctor Cadena porque es una serie impresionante y saca unas conclusiones yo creo que muy interesantes, porque esto que estáis observando nosotros también lo vemos, lo de mejorar las varices esofágicas pero empeorar las gástricas y aumentar la gastropatía portal también es una situación que nosotros vivimos. Y luego está el tema de si la mejor profilaxis no sería hacer un shunt mesoportal, que sería hacer la corrección más fisiológica, sobre todo en los pacientes con trombosis portal. El problema, que imagino que también tendréis en muchos países, es que no es fácil encontrar cirujanos experimentados en esta técnica. En España, yo diría que solo hay 2 centros donde se pueda realmente derivar un paciente para hacer esta técnica. La alternativa sería el espleno renal. Nosotros no hacemos ninguna otra técnica derivativa hoy en día. Y mientras tanto está claro que tenemos la opción de la ligadura de bandas, pero un paciente con una trombosis que sangra, por supuesto hay que tratarlo endoscópicamente, pero luego quizá en la fase de profilaxis, si no hay una muy buena evolución, está claro que ese paciente es un candidato clarísimo a hacer un shunt. Y para acabar, nosotros sí que estamos haciendo profilaxis primaria, aunque es un tema muy controvertido, y estoy de acuerdo, porque hay que individualizar. Yo creo que, por ejemplo, en un paciente de riesgo, con varices de riesgo que no han sangrado y que, por ejemplo, tiene una poca accesibilidad al hospital, como puede pasar en zonas rurales, yo creo que sería un buen candidato a hacer una profilaxis primaria si no se le puede ofrecer nada más. Nosotros no usamos fármacos como profilaxis primaria, no hacemos nunca esclerosis como profilaxis primaria, hacemos solo banding. Es decir, un paciente muy pequeño que no le puedo poner bandas, nunca hacemos esclerosis con profilaxis primaria. Y una pregunta que quería transmitir a los expertos, yo no hago profilaxis primaria de varices gástricas, es decir, no he pinchado cianoacrilato en varices gástricas que no han sangrado todavía. Las esofágicas sí que me animo, incluso las GOP1 también las bandeamos, pero bueno, no sé cuál es vuestra opinión, si pincharíais de forma profiláctica primaria una variz gástrica. Y para terminar, el Hemospray, al menos en Europa, está fuera de mercado por un problema con el cartucho de CO2. Por lo visto hubo problemas y salió de mercado, no sé si vuelve a estar comercializado. Hay otra casa comercial que tiene algo parecido, pero que yo sepa, al menos nosotros no tenemos a día de hoy. Y ya está. De momento me callo. Bueno, no sé si yo pueda participar. Adelante. Lo que comenta el doctor Vila. Bueno, del Hemospray, por ejemplo, ya el año 2020, el año pasado,
con la empresa que tenemos en México, Cook Medical, que son los distribuidores del Lemospray. Ya está liberado el permiso, que fue un tema que se dio en Estados Unidos y en México. Hay algunos países de Sudamérica donde apenas va a entrar, pero ya tiene esa aprobación nuevamente. De hecho, nosotros, bueno, lo estamos adquiriendo desde mediados, finales del año pasado. Entonces ya está esa situación liberada. Y es una gran pregunta. Si yo tengo una variz gástrica en un paciente para hacer una profilaxis primaria, manejarla de entrada, yo creo que si hace un año me hubieran preguntado eso, yo hubiera dicho, pues no vale la pena tocarla si el paciente no ha tenido un evento de sangrado. Y entonces nada más encontré la variz y nosotros nos podemos esperar. Yo creo que eso va a cambiar si el paciente tiene una variz gástrica, tiene gastropatía portal que puede ser posiblemente leve o severa. Y nosotros en el estudio que yo presenté, por ejemplo, todos nuestros pacientes con hipertensión portal prehepática están manejados con tratamiento farmacológico, con propranolol. Todos. Y algo muy interesante de este estudio es que con propranolol pasó esto, ya tenemos que hacer otros sin el medicamento. Pero hacemos tratamiento combinado. Yo creo que si el paciente es de periferia, si está lejano, como usted comenta, sí la podría yo manejar, pero hay que tener en cuenta que ese paciente requiere tener una nueva vista en 4 o 5 días. Yo tendré que dejarlo otra vez hospitalizado. Creo que, no sé si hay mucho riesgo, me animaría a hacer un manejo de erradicación de la variz gástrica con el adhesivo tisular, y si tiene varices esofágicas prominentes, haría todo el trabajo completo. Y ya luego lo que dice los shunts, el doctor Antonio Medina estudió en España y se fue a Pittsburgh. Y bueno, realmente lo que comenta el asunto de trombos, estudiar a un niño desde que llega al hospital, como el caso de Reinaldo, es decir, hacer angiografías, ultrasonido Doppler o angiotac, para tener un plan de derivación en el momento en que el grupo de trabajo lo considere, creo que es el siguiente paso que es fundamental para poder manejar a estos chicos. Pero en nuestra experiencia, que es algo que también tenemos que demostrar, al que se operó y al que no se le operó, tuvieron una evolución muy similar. Entonces ahorita no nos queda más que responder la pregunta de si una intervención quirúrgica temprana en un estudio prospectivo ya más controlado podría ofertar algún beneficio. A ver, hay una situación que yo nunca he visto ni siquiera descrita en la literatura, que es la ruptura esplénica espontánea posterior a ligadura de varices esofágicas. Así como está descrito lo que mostró muy bien el estudio de Pepe con respecto al tema del comportamiento de la gastropatía hipertensiva. ¿Han ustedes visto en sus centros alguna vez ruptura esplénica espontánea posterior a ligadura de varices esofágicas? No. No, yo no tampoco. Sí, yo tampoco. Realmente creo que es una situación bastante rara. Hay una pregunta con respecto al uso del balón. Primero, yo quisiera saber su experiencia particular en cada uno de sus centros. ¿En sus centros existe la posibilidad de contar con un balón en una guardia de fin de semana? No. Ese es un tema que quería, bueno, comentaría más cosas, pero alguien ha sugerido de usarlo de entrada. Yo personalmente no lo usaría nunca de entrada. Lo usaría en situación de rescate, sangrado masivo, pero nosotros en estos casos lo que hacemos es un TIPS. Es decir, sí que podríamos plantear que en el intervalo entre que no controlas el sangrado y le haces un TIPS, puedes poner un balón. Nosotros, no recuerdo la última vez que se colocó un balón en nuestro hospital, requiere gente experimentada. Afortunadamente, estas situaciones nunca hemos requerido, porque si evidentemente hubiera pasado, pues lo tendríamos disponible. Entonces, nosotros las situaciones de alto riesgo las hemos podido manejar con manejo endoscópico y en alguna situación pues hemos tenido que derivarlos para hacer un TIPS, pero no usamos el balón porque tampoco tenemos experiencia. Sí, el doctor Espolidoro de Porto Alegre, Brasil, nos dice que, bueno, que generalmente se comienza con insuflar en la parte, la porción gástrica, el balón gástrico, pero él pregunta sobre potenciales complicaciones con respecto a insuflar el balón esofágico, con respecto a ruptura esofágica. Bueno, obviamente el tema del tiempo es muy importante en cuanto a la colocación del balón, porque las complicaciones están descritas realmente cuando superas el límite de las 24 horas. Un balón más de 24 horas aumenta el riesgo de complicaciones por isquemia, necrosis, etcétera. Pero pues, quería saber su experiencia. A ver, Pepe, ¿tú tienes experiencia con el balón en cuanto a complicaciones en el manejo del sangrado, el control del sangrado con un balón?
Yo recuerdo quizás 2 o 3 casos donde ocupamos en terapia intensiva el balón y obviamente sí, durante esas 12, 24 horas para controlar el sangrado y no recuerdo ni perforación ni necrosis esofágica, no recuerdo una complicación, pero son 3 casos. Realmente sí contamos con el balón y contamos con la posibilidad, igual que todos, de hacer un estudio endoscópico en el momento de urgencia, pero ninguna complicación, Reinaldo. No que venga a mi mente en este momento, ni digo, grave ninguna. Muy bien, para Víctor Vila, doctor, gracias por la conferencia. ¿Qué tantos pacientes diagnostican con hipertensión portal prehepática sin haber sangrado que pudieran ser candidatos a profilaxis endoscópica primaria? Estamos hablando del screening. Si tienes una condición de hipertensión portal prehepática y Sí. haces tu screening y encuentras varices esofágicas, ¿utilizas profilaxis primaria? Sí. Nosotros, la hepatóloga de nuestro centro desde hace unos años propuso, porque insisto, este es un tema controvertido y no todo el mundo hace lo mismo, y nosotros, bueno, también para aprender de nuestra propia experiencia, desde hace unos años pues hemos empezado, hacemos un screening por supuesto a todos los pacientes con sospecha de hipertensión, como tú, un poco parecido al estudio de Ghana que has presentado, o sea, a todos los pacientes se les hace una primera endoscopia cuando hay sospecha clínico-radiológica de hipertensión y entonces hacemos un seguimiento en función de los hallazgos o anual o bianual. Y en el momento que esas varices son candidatas a ligadura por su tamaño o por estigmas de riesgo, hacemos profilaxis. No recuerdo exactamente la N. Hace un par de años creo que presentamos una serie de unos 10 pacientes en los cuales habíamos instalado la profilaxis y los resultados fueron óptimos. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero conseguimos una erradicación en la mayoría de los pacientes y con pocas series, con pocas sesiones. Aunque es cierto, como decía el doctor Cadena, ¿cómo definimos erradicación? Porque en el fondo es una pseudoerradicación. Erradicación es en el momento que tú ya no puedes hacer ninguna terapéutica porque la variz ya es demasiado pequeña, pero variz residual hay y esos son los que luego empiezas a ver las varices gástricas, que a día de hoy no nos han dado ningún problema, pero son las que luego hay que seguir, por supuesto. Creo haber entendido que dijiste que ustedes no utilizan tratamiento farmacológico, ustedes no utilizan betabloqueantes. Como profilaxis primaria, no. Okay. Porque yo coincido con la conducta que sigue en México. Aquí, bueno, creo que es algo común en muchos países de Latinoamérica. El manejo es combinado. Los pacientes inician terapéutica farmacológica mientras al mismo tiempo van para terapéutica para profilaxis endoscópica. Nosotros no usamos betabloqueantes porque también, bueno, volvemos al tema de la controversia, ¿no? Tampoco está claramente demostrado si aportan beneficio el añadir un betabloqueante como profilaxis primaria y esa ha sido la decisión en nuestro centro, pero sé que no todo el mundo hace lo mismo. Muy bien, aquí hay otra pregunta, la doctora Raquel Mora. ¿Han tenido alguna experiencia con niños con varices ectópicas yeyunales? Esa es una pregunta y luego hay otra donde dice pacientes post-TIPS con reaparición de varices esofágicas mantendrían tratamiento conservador y vigilancia. Son 2 preguntas en una. Entonces, primero con las varices yeyunales. No, yo no tengo ninguna experiencia con varices yeyunales, ¿no? Entendiendo que para alcanzar eso sería muy intencionado hacerlo con un estudio de videoenteroscopia, ¿no? Entonces, claro, biocápsula para identificarlas y después alcanzarlas con un enteroscopio ya monovalón o doble. Pero no, la verdad es que incluso cuando uno habla de duodenopatía portal, que se ha reportado en algunos casos o centros hasta un 2 o un 10%, al menos en nuestro estudio retrospectivo, es una debilidad porque tampoco pudimos reportarla. Entonces, y de TIPS, realmente en nuestro instituto, no hacemos TIPS. Es lo que ya se comentó, endoscopía y el shunt. Entonces ahí tampoco tendría yo experiencia para comentarles. Yo tampoco tengo experiencia. Con respecto a TIPS, ¿ustedes no hacen TIPS en tu centro o algún centro, digamos, cercano a donde puedan derivar algunos pacientes seleccionados? Nosotros, Sant Joan de Déu, desde hace unos años somos una unidad de patología integrada entre 2 centros terciarios, Sant Joan de Déu y Vall d'Hebron, que son los 2 centros pediátricos más grandes en Barcelona,
Y para no tener dos programas de trasplante, que por supuesto no tiene sentido el duplicar programas de trasplante en 2 centros, pues el trasplante está centralizado en Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu, si tiene un paciente candidato a trasplante o candidato a TIPS, pues lo deriva a Vall d'Hebron, que son 15 minutos en ambulancia o menos. Muy bien. Hay un comentario de la doctora Magali Rodríguez desde Venezuela. En Venezuela envían muchos pacientes por esplenomegalia sin sangrado para ecosonografía. Estábamos hablando de referencias desde pediatría y hematología. Y en algunos casos se evidencia transformación cavernomatosa de la porta. Allí empezamos la profilaxis del sangrado varicel. Muy bien. Carlos, ¿sigues ahí? Acá estamos todavía, de pies. Bueno, pues yo creo que por ahora no hay más preguntas. Yo te voy a dejar a ti para el cierre. Estamos muy contentos. A ver, aquí hay otra pregunta que acaba de entrar. A ver, Carlos, si quieres la puedes leer tú. ¿Puedes leer el chat? Sí. En el último consenso de Baveno se propone no hacer screening endoscópico en todos los pacientes con hipertensión portal. El King College propone un score validado solo en pacientes cirróticos. ¿Qué experiencia tenéis a este respecto? Quiero decir, endoscopia en blanco. ¿Qué porcentaje en vuestros centros? Adelante, doctor, por favor. No. Ok. No, es que la estaba yo releyendo. Se propone no hacer un screening en todos los pacientes con hipertensión portal. Realmente, si yo tengo un paciente con un diagnóstico ultrasonográfico de hipertensión portal prehepático o intrahepático, principalmente cirrótico, y aquí habría que revalorar si tiene datos o no de hiperesplenismo. En nuestro centro nosotros sí hacemos un screening para revisar cómo están esas varices, ¿no? No es en todos los pacientes, obviamente. Digo, esta es una pregunta muy específica. Nosotros sí lo hacemos, ¿eh? Generalmente puede ser por el tipo de pacientes como llegan, ¿no? Algo que salió en nuestro estudio es que a los pacientes que les va no tan bien, obviamente son los que tienen un peor estado de malnutrición o desnutridos. Entonces, quizás por ese tipo de pacientes, porque son periféricos, son varias cosas a considerar. La posibilidad de venir en caso de tener algún evento, nosotros sí preferimos conocerlos completamente, saber qué tipo de lesión existe y entonces normar una conducta dependiendo la distancia. No sé qué opine el doctor Aguilar. Sí. Yo sin ninguna duda, y eso lo tenemos absolutamente protocolizado, ante cualquier sospecha clínico-radiológica de hipertensión portal se hace un screening endoscópico y, por supuesto, afortunadamente, muchas veces ese paciente o no tiene varices o son varices de un tamaño mínimo y en esos casos la pregunta del millón es cuándo hacer el siguiente control, que por supuesto antes de 1 año en absoluto, y aquí podríamos discutir si es suficiente 1 año, 2, 3. Nosotros solemos hacer intervalos de 2 años en los pacientes que no nos preocupan y de 1 año en los que nos preocupan más, aproximadamente. Pero sí que hacemos un seguimiento. Y el score al que se refiere la doctora Alexandra, que es la que envía el mensaje y hace la pregunta, como ella misma coloca, está validado para pacientes cirróticos y como muestra muy bien el estudio de Pepe y mostré yo en mi conferencia, nosotros de este lado del océano tenemos un alto porcentaje de pacientes con hipertensión portal hepática que no tienen cirrosis. Entonces estos scores obviamente no se aplican a un gran número de nuestros pacientes. Lo otro es que el tema de muchos de estos scores necesitan la validación pediátrica. Es muy importante porque obviamente el comportamiento del paciente pediátrico es completamente diferente al paciente adulto, ¿no? Entonces, pues hay que tomar estos scores y hay que tomar estas experiencias, estas recomendaciones con cuidado porque la situación del paciente pediátrico puede ser distinta al comportamiento y te repito, la hipertensión portal hay que estudiar el origen y la etiología para tomar un poco las decisiones, no englobar a todos los pacientes con hipertensión portal como superhipertensión en un mismo grupo porque obviamente los comportamientos son diferentes. Aquí tenemos, a ver, Carlos, otra preguntita por allí. Por aquí hay otra pregunta más. ¿Qué porcentaje tienen de pacientes con TIPS que requieren trasplante hepático y en qué tiempo lo requieren? El porcentaje de pacientes con TIP que han requerido trasplante hepático y en qué tiempo consideran que lo requieren. Víctor. No he hecho los deberes de revisar las series de mi centro y las de Vall d'Hebron,
pero yo solo puedo hablar de Ns pequeñísimas. En los últimos 5 años quizá ha habido un par de pacientes. No puedo decir más, pero yo creo que con eso queda reflejado que es mínimo. Que es muy pequeño. Muy bien. Sí, bueno, y nosotros en el instituto, al menos TIPS, no hemos realizado, ¿no?, en los pacientes. Y ya para sugerir un trasplante hepático, hablaríamos de una causa, como tú comentaste, y que no está en mi estudio, intrahepática, ya sean sinusoidales, ¿no? O post, pero no hacemos ese procedimiento, al menos nosotros. Muy bien. Muy bien. Pues nada, creo que no hay más preguntas, comentarios. Y nada, para finalizar, solo nos queda agradecer primero a la LASCAN, representada con el doctor Pierre, que siempre nos ha estado apoyando desde el inicio de esta iniciativa, igual a Carlos Timusi, que se nos encarga de todo lo que es la logística, y no menos a los expertos presentes, el doctor Cadena, al maestro Vila, que de forma desinteresada han querido estar aquí presentes y colaborar en la formación y en el seguimiento de este programa, que la verdad que ha sido una charla muy interesante, obviamente con los expertos ahí presentes, intentando apoyar e intentando mejorar nuestra formación y nuestros conocimientos en la práctica del día a día. También agradecer a todos los presentes porque la verdad que tuvimos una gran afluencia, más de 80 asistentes de gastro jóvenes interesados por esta formación, y esperemos que esta educación continuada persista y que podamos darle seguimiento y que cada sesión sea igual de interesante como la de ahora. Creo que el día de hoy hemos empezado con buen pie, como decimos, en gran forma, y esperemos que la última, hacia el final del año, también sea como la primera. Más que todo, gracias, y creo que ha sido de mucho provecho para todos. Nos esperamos ver el próximo mes con otro tema interesante, siempre con el soporte de los expertos en los respectivos temas, para que sea de todo provecho para nosotros.